Mi mamá me pidió que pagara la boda de mi hermana, aunque llevaba 20 años enviándole $800 al mes. Cuando me negué, ella, enojada, dijo: «Tu hermana me da $2,000 al mes». Dejé de enviarle dinero. Tienes razón. Me desvié y no debía hacerlo. Voy a corregirlo como toca. Misma historia, mismos hechos, misma progresión, sin inventarme otra trama. Aquí tienes la parte 1 rehecha y mucho más pegada al original, con adaptación a España y manteniendo el cierre en el mismo punto de tensión. Mi hija mayor vació el fondo universitario de su hermana y, años después, ha vuelto pidiéndonos que la ayudemos a salvar su casa del banco. Lo peor no fue descubrir que había cogido el dinero. Lo peor fue la tranquilidad con la que lo hizo. Quiero contar lo que ha sido, sin exagerar, una de las experiencias más duras y dolorosas de mi vida como madre. Llevo años conviviendo con una mezcla constante de traición, rabia contenida y una sensación de fracaso que no se termina nunca. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Y lo que me ha empujado a escribir esto ha sido el último estallido entre mi hija mayor, Marta, y el resto de la familia. Después de tanto tiempo de distancia, de silencios tensos y de fingir que ciertas heridas habían cicatrizado, todo volvió a explotar hace apenas una semana. Sé que al contar esta historia corro el riesgo de parecer una mala madre. Lo sé. Pero ya no puedo seguir tragándomelo sola. Necesito soltarlo. Necesito ordenarlo. Y sobre todo, necesito perspectiva porque llevo días al borde del colapso emocional y cada conversación en casa acaba en el mismo sitio. En ese momento exacto en el que todo se rompió. Mi padre siempre fue muy cercano a mis 2 hijas. Las adoraba. Antes de fallecer me repitió varias veces lo mucho que le preocupaba el futuro de sus nietas, especialmente en todo lo relacionado con sus estudios. Mi marido y yo ya estábamos ahorrando para que las 2 pudieran ir a la universidad, recortando de donde podíamos y organizándonos como podíamos. Pero mi padre quería asegurarse de que no tuvieran que agobiarse por dinero llegado el momento. Por eso, cuando Marta tenía unos 16 años y mi hija pequeña, Lucía, estaba a punto de cumplir 10, mi padre decidió crear un fondo de ahorro destinado exclusivamente a que ambas pudieran estudiar una carrera. A nosotros, aquello nos llenó de alivio. De verdad. Fue como si alguien nos quitara un peso enorme de encima. Pero cometió un error que, aunque yo advertí en su momento, no conseguí evitar. Mi padre decidió poner todo el dinero en una cuenta conjunta a nombre de las 2, sin fideicomiso, sin una fórmula legal más sólida, sin ninguna estructura que blindara realmente ese dinero. Nada. Él, que siempre había sido un hombre confiado, insistía en que no hacía falta meter abogados ni complicar algo que, para él, era muy sencillo. Decía que el dinero era de sus nietas, y que ellas sabrían manejarlo bien. Incluso cuando le sugerí que dejara las cosas atadas, que estableciera límites claros para evitar problemas futuros, él me respondió con una seguridad que en aquel momento sonó tierna, y ahora me parece insoportable. Mis nietas se quieren. Nunca se harían daño la una a la otra. Mi marido y yo no compartíamos ese optimismo. Aunque nuestras hijas siempre se habían llevado bien, sabíamos perfectamente que el dinero puede abrir grietas en cualquier familia, por muy unida que parezca. Aún así, no era nuestro dinero. No podíamos hacer más que aconsejar. La decisión final era suya, y él ya la había tomado. Mi padre falleció un par de años después, y tal y como había dispuesto, el dinero quedó en aquella cuenta conjunta a nombre de las 2. En ese momento intentamos otra vez evitar problemas. Hablamos con Marta, que para entonces ya tenía 18 años, y le dijimos que lo más prudente era dividir el dinero en 2 cuentas separadas, una para ella y otra para su hermana Lucía. Le explicamos que así se evitarían malentendidos, confusiones y cualquier posible conflicto en el futuro. Se lo planteamos con calma, intentando que no sonara a desconfianza, pero Marta fue la primera en rechazar la idea. Dijo que no hacía falta, que las 2 sabían perfectamente que ese dinero era solo para la universidad, que no había motivo para montar un drama donde no lo había.
Lucía, que era más pequeña y veía a su hermana mayor como una figura a la que admiraba casi sin filtros, dijo enseguida que confiaba plenamente en ella. Lo dijo sin dudar, con esa fe limpia que tienen los hermanos pequeños cuando todavía no se han dado de frente contra ciertas cosas. Las dos insistieron tanto que al final decidimos no presionar más. Mi marido y yo no queríamos convertirnos en esos padres que parecen desconfiar de sus propios hijos por sistema. Nos repetimos que quizá estábamos siendo demasiado dramáticos, justo como nos habían reprochado ellas. Pensamos que, a lo mejor, estábamos viendo un problema donde no lo había, y quisimos creer que Marta sería responsable, que tendría claro que no estaba jugando con cualquier cosa, sino con el futuro académico de su hermana. Marta fue la primera en ir a la universidad. Siempre había sido una chica muy académica, de notas altísimas, organizada, de esas personas que saben parecer impecables incluso cuando todo a su alrededor empieza a torcerse. La admitieron en una universidad privada de Madrid bastante prestigiosa y al principio, todo parecía encajar. Pagaba la matrícula, el alojamiento, los libros, los desplazamientos, todos esos gastos que cualquiera asocia con empezar una carrera fuera de casa. Sin embargo, a medida que fueron pasando los semestres, empecé a notar que la cuenta se estaba vaciando mucho más rápido de lo que habíamos previsto. Al principio intenté no obsesionarme. Me decía que estudiar fuera era caro, que seguramente había gastos que yo no estaba calculando bien, que quizá estaba exagerando otra vez. Pero cada vez que repasábamos los movimientos, la sensación era peor. El dinero salía demasiado deprisa, más de lo razonable, más de lo que cuadraba. Había algo ahí que no terminaba de encajar, y yo no conseguía quitarme esa inquietud de encima. Un día, preocupada de verdad, decidí hablar con Marta. Le recordé que ese dinero no era solo suyo, que también pertenecía a su hermana Lucía, y que ella lo necesitaría cuando le llegara el momento de entrar en la universidad. Se lo dije intentando mantener la calma, sin acusarla directamente, solo poniéndole delante una realidad que no podía ignorar. Marta, con esa seguridad de quien actúa como si siempre tuviera el control, me respondió que ya lo sabía, que era consciente, que solo necesitaba coger un poco más de esa cuenta por ahora, pero que en cuanto terminara sus estudios y empezara a trabajar, devolvería todo lo que había tomado de la parte de su hermana. Quise confiar en ella. De verdad quise. Quise creer que tenía la madurez suficiente para entender el alcance de lo que estaba haciendo y para cumplir su palabra. Así que acepté esa promesa y traté de convencerme de que todo se resolvería con el tiempo. Pero unos meses después, la cuenta conjunta apareció completamente vacía. Todo el dinero que mi padre había dejado para sus 2 nietas había desaparecido por completo. Y lo más desconcertante fue la forma en que ocurrió. Después de aquella conversación, Marta había dejado de sacar dinero durante un tiempo, o eso parecía. Y luego, de un día para otro, sin aviso, sin explicación, sin una transición que permitiera siquiera prepararse, ya no quedaba nada. Mi primera reacción fue de pánico. Pensé que quizá alguien había robado el dinero, que podía haber habido un fraude, un acceso no autorizado, algún error bancario. Mi marido y yo fuimos a consultar a un abogado para ver si podíamos hacer algo, aunque fuera a tiempo de proteger la parte de Lucía. Pero lo que nos dijeron nos dejó helados. Al tratarse de una cuenta conjunta, ambas tenían exactamente los mismos derechos sobre ese dinero. Legalmente, cualquier cosa que Marta hubiera hecho con él era válida. Injusta, sí. Moralmente repugnante, también, pero legal. Recuerdo salir de aquella consulta con una presión insoportable en el pecho y una frase golpeándome por dentro una y otra vez, como si no me dejara avanzar. Se lo ha llevado todo. Se lo ha llevado todo. Se lo ha llevado todo. Así que decidí enfrentarme directamente a Marta antes de tomar cualquier otra medida. Y fui a verla sabiendo que, pasara lo que pasara en esa conversación, ya había algo que no se podía deshacer. Lo que salió de su boca me quitó cualquier esperanza de que todo hubiese sido un malentendido. No hubo confusión, ni error, ni remordimiento. Solo una explicación tibia, dicha con una calma que todavía me revuelve por dentro. Antes de tomar cualquier medida más drástica, le pregunté a Marta qué había pasado. Fui a verla esperando escuchar algo que, aunque fuese difícil, al menos tuviera sentido. Esperaba que me dijera que había habido un problema con la cuenta, una urgencia real, algún movimiento temporal.
cualquier cosa que no sonara a traición. Pero lo que me dijo fue mucho más simple y mucho peor, que había necesitado el dinero para unos gastos imprevistos. Así, sin más. Añadió, una vez más, que nos lo devolvería en cuanto pudiera, que no hacía falta montar semejante escándalo, que estaba todo bajo control. Pero esta vez ya no sonaba convincente. Ya no era aquella seguridad fría que antes podía disfrazarse de madurez. Era otra cosa. Era la tranquilidad de alguien que ya ha hecho lo que quería hacer y solo está esperando que los demás se resignen. Mi marido y yo estábamos cada vez más preocupados. Había algo en su forma de hablar, en cómo esquivaba los detalles, en esa falta total de incomodidad, que hacía imposible creer en su promesa. Y poco después descubrimos lo que de verdad había pasado. Marta había usado una parte importante del dinero para pagar la entrada de una casa. Lo confirmamos más adelante, atando fechas, movimientos y todo lo que fue apareciendo después. Pero incluso en aquel momento ya sospechábamos que iba por ahí. Al principio pensamos que se trataba solo de la entrada, porque no había suficiente dinero para comprar una vivienda entera. Pero daba igual. La parte esencial ya estaba clara. No había cogido ese dinero para sobrevivir, ni para una emergencia médica, ni para pagar algo relacionado con sus estudios. Había cogido el dinero de su hermana para meterse en una casa que quería para ella. Apenas terminó la universidad, empezó a publicar fotos de su nuevo hogar en redes sociales. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi una de esas imágenes. La cocina impecable, las llaves sobre una encimera blanca, una frase ridícula sobre los sueños cumplidos. Todo cuidadosamente colocado para parecer mérito, esfuerzo, éxito. Como si detrás no hubiera nada sucio. Como si nadie supiera de dónde había salido parte de aquel sueño. Ahí se me confirmaron todas las sospechas. Mi hija mayor había usado el dinero que mi padre dejó para la educación de las dos para comprarse un sitio para ella. Ese fue el golpe final. Porque ya no había margen para interpretaciones. Ya no se trataba de una joven agobiada tomando malas decisiones. Se trataba de algo mucho más feo. Mi hija mayor le había robado a su propia hermana el dinero que su abuelo dejó específicamente para que pudiera estudiar. Y no solo eso. Lo había hecho con una frialdad aterradora y luego lo había enseñado al mundo como si fuera un logro del que sentirse orgullosa. Mi marido y yo decidimos entonces que lo mejor era cortar por completo el contacto con Marta. No fue una decisión fácil. Fue horrible. Nos dolía profundamente saber que una de nuestras hijas había traicionado a la otra de esa manera. Había días en los que me sentía enferma solo de pensarlo. Pero también teníamos claro que no podíamos permitir que una conducta así quedara sin consecuencias. Sobre todo porque Marta nunca mostró arrepentimiento ni intentó compensar a Lucía por lo que había hecho. Nunca pidió perdón, nunca reconoció el daño, nunca dijo «me equivoqué», ni una sola vez. A pesar de todo, seguimos adelante. Mi marido y yo llevábamos años ahorrando para la educación de nuestras hijas, y aunque el plan inicial era que esos ahorros sirvieran de apoyo para las dos, al final tomamos una decisión muy clara. Ese dinero sería únicamente para Lucía. No era justo que ella pagara las consecuencias del egoísmo de su hermana. No después de lo que había pasado. No después de que le hubieran arrebatado lo que era suyo sin que nadie pudiera recuperarlo. Gracias a esos ahorros, Lucía pudo empezar la universidad sin grandes problemas económicos. Nosotros sabíamos que era lo correcto. Era, en cierto modo, la única forma de reparar mínimamente el daño. Pero aún así, la herida que nos dejó Marta no cerraba. Seguía ahí, sorda, constante, como esas grietas que no se ven a simple vista pero sostienen toda la tensión de una casa. Pasaron varios años sin contacto con ella. Pensábamos que, con el tiempo, quizás sería capaz de mirar atrás con un poco de vergüenza, que a lo mejor un día entendería lo que había hecho, se disculparía y trataría de enmendarlo, aunque fuera tarde. Pero eso nunca ocurrió. Y entonces, hace una semana, todo volvió a explotar. De alguna manera, Marta descubrió que Lucía había empezado la universidad. No sé cómo se enteró, no sé quién se lo dijo ni de dónde salió la información. Pero en cuanto lo supo, su primera reacción fue llamar a su hermana pequeña. No para felicitarla, no para preguntarle cómo estaba, no para interesarse por nada que tuviera que ver con ella. La llamó para preguntarle, directamente, cómo había conseguido pagar la matrícula.
Quería saber si había pedido un préstamo, si le habían concedido una beca o de dónde había salido el dinero. Lucía, con toda la razón del mundo, le explicó que habíamos usado los ahorros que teníamos guardados para ella. Y además, le recordó algo que era imposible ignorar. Después de que Marta se llevara su parte de la herencia, no le había quedado otra opción. Marta no encajó bien esa respuesta. En lugar de callarse, de sentir aunque fuera un mínimo de vergüenza, empezó a insultar a su hermana. La llamó tonta. Le dijo que, en el fondo, hasta le había hecho un favor llevándose aquel dinero, porque Lucía nunca habría sabido aprovecharlo como ella. Según Marta, su hermana no era tan lista, no tenía su nivel, no sacaría el mismo rendimiento a una carrera. Llegó a insinuar que ella, en cambio, había hecho algo mucho más útil y más productivo con ese dinero. Mi hija pequeña puede que no tenga las notas brillantes que siempre tuvo Marta, pero siempre ha sido una chica constante, trabajadora y seria. Nunca ha necesitado deslumbrar a nadie. Se gana las cosas peleándolas en silencio. Y no me cabe ninguna duda de que merece exactamente igual que su hermana la oportunidad de recibir una educación universitaria. Escuchar que Marta la despreciaba de esa manera, con esa mezcla de soberbia y crueldad, me dolió más de lo que puedo explicar. Y como si esa llamada no hubiera sido suficiente, Marta decidió llamarnos también a nosotros. Esta vez habló con mi marido, que fue directo al grano desde el primer minuto. Y entonces, salió la verdadera razón de todo. Marta quería reclamar parte del dinero que habíamos reservado para Lucía. Decía que estaba pasando por un mal momento económico, que arrastraba varias deudas y, sobre todo, que estaba teniendo serios problemas para afrontar el pago de su casa. Nos confesó, para nuestro asombro, que había podido pagar la entrada, sí, pero que las cuotas mensuales eran demasiado altas y que, sin ayuda financiera, corría el riesgo de perder la vivienda. Mi marido le dejó claro que ese no era nuestro problema. Le recordó que años atrás había cogido todo el dinero que le correspondía a su hermana pequeña y que el dinero que ahora estábamos usando no era un capricho ni una preferencia. Era una forma de corregir, en la medida de lo posible, aquella injusticia. Le dijo que, si ahora tenía deudas, era porque había construido su vida sobre algo que no le pertenecía. Y que, francamente, si el banco llamaba a su puerta, era porque el karma estaba haciendo por fin su trabajo. Marta intentó apelar a lo emocional. Dijo que no podíamos permitir que nuestra propia hija perdiera su casa, que unos padres ayudan, que una familia no abandona así, que teníamos la obligación moral de echarle una mano. Pero mi marido, con una firmeza que yo casi no le había visto nunca, le respondió que lo que ella había hecho con su hermana tampoco era propio de una buena hermana. Le recordó que mi padre dejó ese dinero para que las dos pudieran estudiar, y que fue Marta quien decidió usarlo para un objetivo egoísta, personal y completamente ajeno a lo que se había acordado. Le dijo, muy claro, que nosotros estábamos decididos a darle a Lucía la misma oportunidad que Marta sí había tenido. La conversación terminó cuando Marta dijo que quizá no estábamos pensando con claridad, que lo hablaríamos mejor en persona, que vendría a casa y entonces lo entenderíamos de otra manera. Mi marido le contestó que no había nada que discutir, porque no íbamos a cambiar de opinión. Sin embargo, ayer fue cuando finalmente, ahora sí voy pegado al original. Mismos hechos, misma secuencia, misma mala leche contenida. Mantengo la continuidad exacta con la parte anterior y cierro justo donde corta tu fragmento. Ayer se plantó en mi puerta cuando sabía perfectamente que yo estaba sola. Sonreía como si no hubiese vaciado la vida de su hermana y aún esperaba entrar en casa abrazándome. En ese momento entendí que no venía a hablar. Venía a medir hasta dónde podía seguir apretando. Ayer fue cuando, al final, decidió venir. Mi marido no estaba en casa. Había acompañado a Lucía a la universidad para ayudarla con la mudanza, y yo tuve que quedarme porque tenía trabajo atrasado y no podía moverlo. Así que cuando sonó el timbre y abrí la puerta, me encontré a Marta delante de mí, de pie, con esa expresión de normalidad ensayada que usa cuando quiere fingir que nada es tan grave como parece. Lo primero que hizo fue intentar saludarme como si no hubiera pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, como si entre medias no hubiera reventado a su propia familia. Dio un paso hacia mí, abrió los brazos y quiso abrazarme. No pudo. La aparté antes siquiera de que llegara a tocarme. No fue un gesto exagerado.
Fue limpio, instintivo. Simplemente no podía fingir que todo estaba bien, no con ella delante, no después de todo. Le dije que los abrazos estaban reservados para la gente a la que aprecio y considero buena, y que lo que ella había hecho con su hermana estaba muy lejos de ser algo noble o siquiera decente. También le dejé claro desde el primer segundo que, si había venido a repetir en persona la misma discusión que ya había tenido por teléfono con su padre, la respuesta seguía siendo exactamente la misma. No iban a haber más dinero para ella, ni una parte, ni una ayuda, ni una solución pagada por nosotros para arreglar un desastre que había empezado ella sola. Fue en ese momento cuando perdió la calma. La vi cambiar delante de mí en cuestión de segundos. Se le tensó la mandíbula, levantó la voz y empezó a gritarme que yo siempre había hecho diferencias entre ella y su hermana. Dijo que llevaba años sabiéndolo, que siempre había sido así. Que Lucía no era ni de lejos tan inteligente como ella, pero que aún así, yo estaba dispuesta a gastar dinero en su educación mientras a ella la dejábamos hundirse. Me acusó de ser una madre injusta, parcial, de esas que eligen una hija favorita y luego se inventan motivos para justificarlo. Yo le respondí que su hermana menor había entrado en la universidad por méritos propios, que nadie había comprado su admisión, que nadie le había regalado un sitio, y que la inteligencia no se mide solo con expedientes perfectos ni con notas brillantes, algo que Marta nunca ha entendido porque siempre confundió destacar con merecerlo todo. Lucía ha trabajado muchísimo para llegar donde está. Siempre lo ha hecho. Sin llamar la atención, sin ir por encima de nadie, sin utilizar a los demás como trampolín. Y se merece esa oportunidad, especialmente después de lo que su hermana le hizo. No pude evitar recordarle lo más importante, porque era imposible seguir escuchándola hacerse la víctima sin decirlo en voz alta. Nunca se disculpó. Nunca intentó compensar a Lucía. Nunca trató de reparar nada. Ni siquiera fingió remordimiento. Nada. Ni una llamada para reconocer el daño. Ni una explicación honesta. Ni el menor gesto de asumir consecuencias. Estaba claro que lo único que le importaba entonces, igual que ahora, era el dinero. Al verme firme, al darse cuenta de que no iba a conseguir lo que quería por mucho que gritara o intentara retorcer la historia, me lanzó una última amenaza antes de irse. Me dijo que, si yo quería jugar así, entonces todo el mundo sabría la clase de madre que soy. Lo soltó mirándome fijo, como si esperara que esa frase me desarmara. Como si todavía creyera que el miedo a quedar mal podía pesar más que todo lo que ya había hecho. La verdad es que no sé exactamente a qué se refería con eso. No sé si tiene pensado intentar difamarme, si quiere montar alguna historia en Internet, si pretende contar una versión falsa a familiares o conocidos, o si simplemente quería dejarme esa inquietud metida en el cuerpo. Pero le funcionó, al menos en parte. Desde que cerré la puerta me he quedado con una sensación incómoda, como si hubiera dejado algo abierto a propósito antes de marcharse. Y ahí es donde estoy ahora. Como madre, me duele profundamente haber llegado a este punto. Siento que he perdido a una hija por completo. Y lo peor es que no sé si en algún momento hice algo mal que ayudó a que todo acabara así. No me refiero a no darle el dinero. En eso sigo convencida. Me refiero a cómo manejé a Marta durante todos estos años. Así hubo señales que no vi. Así debí haber cortado antes. Así debí presionar más cuando mi padre abrió aquella cuenta. Así pude hacer algo distinto para que no se convirtiera en alguien capaz de hacerle esto a su propia hermana. Supongo que, si quiere intentar difamarme, no hay mucho que yo pueda hacer hasta ver por dónde sale. Y sinceramente, viendo cómo actúa cuando se siente acorralada, ya no sé de qué es capaz. Actualización 1. He recibido una cantidad increíble de apoyo desde mi publicación original, y me ha ayudado más de lo que podéis imaginar. No esperaba tener que actualizar tan pronto, pero después de lo que ha pasado estos últimos días, sentí que debía contarlo. Creo que a algunos incluso os parecerá hasta ridículo cuando lo cuente, y estoy casi segura de que otros ya os habréis imaginado por dónde iban los tiros. Resulta que mi hija Marta hizo su propia publicación en este foro, aunque en otro subforo distinto al que usé yo. Obviamente, ella no tenía ni idea de que yo ya había contado aquí mi versión. Por lo visto, algunos de vosotros ya os habíais topado con su historia porque era bastante evidente que hablaba de nosotras. Así que, para quienes aún no lo supieran, esa era ella.
Cuando me enteré de que había escrito su propia versión de los hechos, sentí una especie de alivio extraño. De alguna manera pensé que, si realmente pretendía difamarme, lo haría usando sus redes personales, donde nos conoce gente de verdad, amigos, familia, conocidos. Pero no. Optó por esconderse en el anonimato de un foro. Y aunque no es que me quite el sueño lo que piense la gente en Internet, el simple hecho de que no usara nuestros nombres reales me quitó un peso de encima. Aún así, evidentemente, las dos sabíamos perfectamente quién era quién en esa historia. El problema no fue que escribiera. El problema fue cómo lo contó. Su versión estaba completamente distorsionada. En su publicación nos presentaba a mi marido y a mí como si fuéramos poco menos que unos monstruos que la habíamos abandonado, y que siempre habíamos favorecido descaradamente a su hermana pequeña. Según ella, desde niñas, Lucía había sido siempre la favorita, la niña de oro, la que recibía todo sin esfuerzo, mientras que ella, Marta, había tenido que luchar y sacrificarse por cada cosa que consiguió. Y ahora, según su relato, nosotros le estábamos negando el dinero que le correspondía con la excusa de que, como ella había conseguido una beca, no lo necesitaba y podíamos dárselo a su hermana. Lo más llamativo de todo fue lo que decidió callarse. Marta no mencionó absolutamente nada sobre haber usado el dinero de la herencia de Lucía para comprarse una casa. Ni una palabra. Eliminó esa parte con una comodidad escalofriante, como si no fuera el centro del conflicto, como si fuera un detalle sin importancia. En su lugar, hizo parecer que nosotros simplemente habíamos decidido despojarla de algo que le pertenecía, y que de forma arbitraria, habíamos resuelto que todos los ahorros que quedaban pasarían ahora a ser para Lucía. Lo que Marta no esperaba era que yo descubriera la publicación, y para ser sincera, ni siquiera fui yo quien la encontró primero. Me la envió un amigo, diciéndome que debía verla porque le había resultado imposible no reconocer la historia. Y sí, era inconfundible. No había duda de que era ella. Así que decidí comentar en su publicación. Lo hice desde mi propia cuenta, la misma que había usado para contaros mi versión aquí, y no me molesté en ocultar quién era. Lo primero que hice fue desmontar las mentiras más grandes que estaba contando. No entré a discutir emociones ni versiones adornadas. Fui a los hechos, a lo que ella sabía que era verdad y aún así había decidido borrar. Escribí, en primer lugar, que no era cierto que hubiera conseguido una beca completa. Eso era falso. Marta pagó la universidad con el dinero que dejó su abuelo, igual que estaba previsto desde el principio. También aclaré otra cosa que ella había intentado esconder con muchísimo cuidado. Cuando usó el dinero de la herencia para dar la entrada de su casa, la parte que realmente le correspondía ya se la había gastado entera. Lo que cogió después no era suyo, era de Lucía. Y lo más importante de todo, expliqué que nosotros nunca le negamos a Marta su parte del dinero, como ella estaba intentando hacer creer. No se le negó nada. Ella dispuso de lo suyo y, después, también de lo que pertenecía a su hermana. Así que lo que estábamos haciendo ahora no era castigarla, ni favorecer injustamente a Lucía, ni inventarnos un reparto nuevo por capricho. Lo único que estábamos haciendo era intentar devolverle a Lucía la oportunidad que su hermana le había quitado. Para mi sorpresa, mucha gente en los comentarios ya había empezado a señalar las contradicciones de la historia de Marta, incluso antes de que yo escribiera nada. Se notaba que había lectores que, sin conocer todos los detalles, ya intuían que algo no encajaba. Había huecos, había frases demasiado limpias, había partes importantes cuidadosamente omitidas. Y en cuanto dejé mi comentario, más personas empezaron a atar cabos. Mi comentario subió enseguida entre los más relevantes, y una vez que la gente empezó a enterarse de lo que realmente había pasado, la mayoría de usuarios empezó a señalar a Marta como la responsable en su propia publicación. Algunos comentarios fueron incluso más duros de lo que yo esperaba. Varios decían que era el ejemplo de manual de la hija que se coloca en el papel de víctima para no asumir las consecuencias de sus decisiones. Otros fueron todavía más directos y dijeron, sin rodeos, que lo que había hecho con su hermana era robar. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Lo que me impactó, aunque en el fondo no debería haberme sorprendido, fue que Marta no volvió a responder en su publicación después de mi comentario. Simplemente desapareció. Ni una aclaración,
Ni un intento de defenderse, ni una respuesta airada. Nada. Silencio total. No sé si fue vergüenza, si por fin entendió que su versión se estaba cayendo sola, o si simplemente se dio cuenta de que ya no podía controlar el relato. Pero desde el momento en que comenté, no volvió a haber ninguna actividad suya allí. Ahora mismo solo quiero dar las gracias a todos los que me habéis estado apoyando, tanto aquí como incluso en la publicación de Marta. De verdad. Me habéis dado una perspectiva que necesitaba mucho más de lo que imaginaba, y si cambia algo más, lo contaré. Publicación de la hija. Soy una mujer de 24 años, y terminé la universidad hace unos meses. Tuve la suerte de poder estudiar gracias a una beca, que esto será importante más adelante. Poder sacar la carrera sin preocuparme por deudas fue una bendición enorme, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente en el que crecí. Pero últimamente las cosas han ido fatal entre mi familia y yo, especialmente con mi hermana pequeña, que tiene 18 años. Para mi familia, ella siempre ha sido la niña de oro, la que nunca puede hacer nada mal, la favorita clarísima de mis padres, y eso ha sido dolorosamente evidente durante toda mi vida. Crecí sabiendo perfectamente cuál era mi sitio en esa dinámica, pero aún así intenté hacer las cosas bien. Me esforcé por ser la mejor versión de mí misma, por destacar, por no dar problemas, por ganarme lo que tuviera que ganarme sin esperar que nadie me regalara nada. Mis padres siempre decían que estaban ahorrando para la universidad de las dos, y aunque yo no lo necesitaba porque conseguí la beca, siempre sentí que ese fondo también era en parte mío, que formaba parte de algo que también me había ganado con mi esfuerzo y mi trabajo. Hace poco me compré una casa. No era nada lujoso, pero era mía. Y para mí significaba muchísimo. Sentía que por fin estaba dando un paso real hacia mi independencia, hacia una vida construida por mí. El problema es que la economía no está precisamente para tirar cohetes, y el trabajo que conseguí después de graduarme no paga ni de lejos lo que esperaba. He intentado negociar una subida, un ascenso, algo que me permitiera respirar un poco. Pero no ha habido manera. Eso ha hecho que me retrase con los pagos de la hipoteca. Y sinceramente, gran parte de mi sueldo se me va en cubrir lo básico. Los últimos meses han sido una presión constante. Todo se ha ido acumulando. Facturas, gastos, pagos, más gastos. Y he llegado a un punto en el que el agobio económico es simplemente asfixiante. Teniendo en cuenta que mis padres siempre habían hablado de un fondo reservado para nuestros estudios, y considerando que yo nunca llegué a usar mi parte porque saqué una beca, pensé que era razonable pedirles ayuda temporal. Me parecía justo. Al fin y al cabo, ya no tuvieron que pagarme la universidad gracias a esa beca, así que asumí que ese dinero seguiría ahí. Disponible, guardado, esperando. Así que decidí llamarlos. Al principio creí que iba a ser una conversación sencilla. Incómoda sí, pero sencilla. Les expliqué mi situación. Les dije que me estaba quedando atrás con los pagos de la hipoteca y que necesitaba algo de apoyo económico mientras encontraba la forma de salir adelante. Pensé que entenderían que, si en un principio ese dinero estaba destinado a mi educación, tampoco era una locura usar una parte para algo tan importante como no perder mi casa. Además, ni siquiera estaba pidiendo todo. Solo lo justo para ponerme al día y evitar que la situación fuera a peor. La reacción de mis padres fue fría. Fría de una manera que todavía me cuesta digerir. Mi padre me dijo claramente que ese dinero ya no existía, que todo había sido destinado a mi hermana. Ese fondo, que en teoría era para las dos, ahora me estaban diciendo que se había usado por completo para pagar la universidad de ella. Me dijo que ellos ya habían cumplido conmigo como padres hasta que cumplí los 18 años, y que, a partir de ahí, tenía que apañármelas sola. No me lo podía creer. Sentí que toda la injusticia acumulada durante años, todo ese favoritismo hacia mi hermana, me estallaba encima en ese mismo momento. No podía soportar la idea de que, solo porque yo había tenido la suerte, y también me lo había currado, de conseguir una beca, eso significara que ya no merecía nada de ese dinero. Era como si Lo que Marta llamaba injusticia no era más que la factura de sus propios actos. Quería que sonara a abandono, a favoritismo, a crueldad. Pero debajo de todo eso seguía estando la misma verdad. Había cogido más de lo que era suyo y ahora pretendía que nosotros tapáramos el agujero.
En su versión, decía que la estábamos castigando por haber tenido éxito, que, por haber conseguido salir adelante, ahora la dejábamos sola cuando más nos necesitaba. Contaba que nos pidió que lo reconsideráramos, que habláramos cara a cara, porque sentía que en persona podríamos entender mejor la gravedad de su situación. Pensó que, si la escuchábamos de frente, si la veíamos allí, delante de nosotros, cambiaríamos de opinión. Pero cuando llegó a casa, solo estaba yo. Desde el primer momento la recibí con frialdad. Eso también lo contó, aunque a su manera. Dijo que la traté con una hostilidad que no esperaba, que apenas cruzó la puerta le reproché haber aparecido sin avisar, aun cuando ella había dejado claro que necesitábamos hablar en persona. Según su relato, no le di ni la más mínima señal de apoyo ni de comprensión. Al contrario, habló de mí como si la hubiera tratado como una molestia. Ella intentó, según decía, mantener la calma. Me volvió a explicar por qué había ido. Insistió en que no tenía sentido que todo el dinero terminara en manos de su hermana cuando, en teoría, el fondo era para las dos. Repetía que no estaba pidiendo nada desmesurado, solo una ayuda temporal, algo que le permitiera respirar y ponerse al día. Pero yo la corté antes de que terminara. Le dije que ese dinero era para su hermana porque era su hermana quien lo necesitaba ahora, y que ella, como ya había conseguido una beca, no tenía derecho a nada más. En su publicación incluso me hizo sonar cruel, poniendo en mi boca una frase casi burlona. Ya te las arreglaste sola una vez, puedes hacerlo otra vez. Después escribió que no podía creer lo que estaba oyendo, que aquello no era justo ni siquiera a nivel humano, que no entendía cómo sus propios padres podían tratarla así, y en su relato, yo le respondía con ese tono frío y condescendiente, que tanto le gusta atribuirme, diciéndole que la vida no es justa, y que ya iba siendo hora de que lo aceptara. Al final, según contó, se marchó sin haber conseguido nada. Decía no saber si había sido ingenua al pensar que la ayudaríamos, pero que, en el fondo, había esperado que el amor de sus padres pesara más, que confiaba en que entenderíamos que estaba realmente en problemas. Pero, siempre según ella, no fue así. Nos mantuvimos firmes, la dejamos sola y le dijimos que siguiera adelante por su cuenta. Después añadía que desde entonces no había vuelto a hablar con nosotros, que estaba destrozada, que seguía buscando la manera de ponerse al día con la hipoteca, pero que la situación continuaba siendo muy complicada, y cerraba con esa pregunta calculada para parecer razonable, para colocarse otra vez en el papel de víctima. Si de verdad era ella la mala por pedir un dinero que también sentía suyo. Si el hecho de haber conseguido una beca significaba que ya no tenía derecho a nada. Si ahora tenía que resolverlo todo completamente sola. Y entonces llegaron los comentarios. Madre. Creo que a esto te referías cuando dijiste que todo el mundo sabría qué clase de madre soy. Porque en tu historia has dejado fuera demasiadas cosas, además de varias mentiras bastante convenientes. Madre. ¿No has contado que el dinero con el que diste la entrada de tu casa salió del fondo que dejó tu abuelo para que tú y tu hermana pudierais estudiar? Madre. Tampoco has dicho que nunca tuviste una beca completa. La universidad la pagaste con el dinero de tu abuelo. Primero agotaste tu parte y después seguiste sacando de la de tu hermana. Madre. Por eso ahora vienes pidiendo más dinero. Porque te has metido en una casa muy por encima de tus posibilidades y ahora quieres que nosotros volvamos a sacarte del problema. Madre. Nunca hemos hecho diferencias entre tú y tu hermana. Lo que pasa es que tú quieres quedártelo todo. Hija. Si no habéis hecho diferencias, entonces ¿por qué no queréis darme lo que habéis ahorrado todos estos años? Si se suponía que ese fondo era para las dos. Madre. Porque te has negado a devolver el dinero que cogiste de la herencia del abuelo. Solo la mitad era tuya, la otra mitad le correspondía a tu hermana. Te llevaste todo y ni siquiera has sido capaz de disculparte o de devolverle una parte. Hija, sería mejor hablar de esto en privado. Es un tema familiar y deberíamos resolverlo entre nosotros, pero vosotros os negáis a dialogar conmigo. Madre, ya hemos hablado de esto en privado. Ya te hemos explicado que lo justo es que ahora el dinero sea para tu hermana, porque tú ya te quedaste con el suyo. Pero como esa explicación no te gusta, has decidido hacerlo público. Y si tú lo haces público, nosotros también tenemos derecho a responder, sobre todo cuando has contado tu versión a base de mentiras y omisiones. Actualización 2.
Han pasado 6 meses desde todo el drama con mi hija Marta, y sinceramente, no ha cambiado gran cosa entre nosotras. Para quienes estuvieron siguiendo la publicación de ella, ya sabrán por qué no volvió a responder en Reddit. Después de todo, mintió. Omitió justo las partes de la historia que no la dejaban bien. Y creo que ella misma sabe perfectamente que la gente empezó a ver a través de esas mentiras. Se quedó sin discurso. No volvió para defenderse. No intentó aclarar nada. No corrigió su versión ni dio explicaciones. Simplemente desapareció y se mantuvo en silencio desde entonces. Hace poco descubrí algo que, sinceramente, no me sorprendió lo más mínimo. Marta ha perdido la casa. Cuando empezamos a sospechar que no podía sostener los pagos, ya nos temíamos lo peor. Y al final se confirmó. El dinero que, supuestamente, estaba destinando a pagar la hipoteca, no estaba yendo a la hipoteca. Lo había estado gastando en otras cosas. Mientras tanto, seguía pidiéndonos ayuda. Lo perdió todo, y aún así, seguía llamando como si la víctima fuera ella. La casa, el dinero, la última máscara. Y lo más brutal de todo es que todavía esperaba que fuéramos nosotros quienes la sacáramos del derrumbe que ella misma había construido. Seguía pidiendo ayuda económica con la esperanza de que interviniéramos exactamente como a ella le convenía. Pero a estas alturas, ya no había confusión posible. No llegó hasta aquí por pura mala suerte, ni por una desgracia inesperada, ni porque la vida la hubiera empujado sin salida. Llegó aquí por elección. Por una cadena de decisiones egoístas, calculadas y torpes. Y sinceramente, después de todo lo que ha hecho, no me nace ningún impulso de ayudarla. Marta ha pasado semanas llamándonos a su padre y a mí, llorando por teléfono, forzando la voz, buscando grietas, intentando despertar nuestra compasión a base de insistencia. Repite que lo ha perdido todo, que ya no tiene la casa, que también ha desaparecido todo el dinero que metió en ella. Y como era de esperar, ha encontrado la forma de culparnos a nosotros de una parte de lo ocurrido, porque dice que, si la hubiéramos ayudado cuando de verdad lo necesitaba, nada de esto habría pasado. ¿Pero qué esperaba exactamente? Los bancos no funcionan con emociones. No esperan indefinidamente a que alguien se reorganice, madure o deje de mentirse. Quieren cobrar. Y cuando no cobras, ejecutan. Cuando no pagas, pierdes la casa. No hay drama familiar que cambie eso. No hay lágrimas que renegocien una hipoteca por arte de magia. Es así de simple. Lo que Marta sigue sin entender, o no quiere entender, es que, si llevas tus finanzas como si las consecuencias fueran opcionales, al final todo se viene abajo. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Se quedó sin la casa, y se quedó también sin todo el dinero que robó para conseguirla. Hay algo casi cruelmente irónico en todo esto. Marta creyó que podía quitarle a su hermana el dinero que su abuelo había dejado para su futuro, usarlo para construirse una vida por encima de sus posibilidades, y seguir adelante como si nada. Como si la deuda moral no pesara. Como si el tiempo borrara el origen de las cosas. Como si robar dentro de la familia no acabara pudriéndolo todo. Pero no. Al final, todo ese dinero que le quitó a su hermana se ha perdido para siempre. No volvió a Lucía. No le sirvió para sostener su casa. No le dejó nada estable. Solo dejó ruina. Durante un tiempo siguió llamando sin parar. A cualquier hora. A veces llorando. A veces alterada. A veces, usando ese tono quebrado que busca provocar culpa más que contar la verdad. Pero dejamos de contestar. Su padre y yo tomamos esa decisión y la mantuvimos. No porque disfrutáramos ignorándola, sino porque ya no quedaba nada útil al otro lado de esas llamadas. Solo manipulación, reproches y el mismo intento desesperado de que alguien más cargara con las consecuencias. Y al final, dejar de responder bastó. Poco a poco dejó de intentarlo. Mientras tanto, Lucía está bien. No tiene el dinero que le dejó su abuelo, porque su hermana se lo quitó. Esa herida no desaparece. Pero con lo que su padre y yo hemos podido ahorrar a lo largo de los años, hemos logrado cubrir casi todos sus gastos universitarios. No era el plan inicial. No era lo que debía haber pasado. Pero al menos hemos podido sostenerla donde más importaba, y ella lo está aprovechando. Está estudiando muchísimo, esforzándose de verdad, sin hacer ruido, sin pedir protagonismo, sin convertir su vida en un campo de batalla constante. Le está yendo muy bien en su primer año.
y estoy increíblemente orgullosa de ella. Verla avanzar, verla centrada, verla construyendo algo honesto con lo que tiene. Es de las pocas cosas que me dan algo de paz dentro de todo este caos familiar. Si ha salido algo bueno de todo esto, es precisamente eso, que, aunque tarde y de la forma más dolorosa posible, hemos conseguido darle a Lucía la oportunidad que Marta le arrebató. No la herencia que le correspondía. Eso ya no vuelve. Pero sí una posibilidad real de estudiar, de crecer y de no pagar por el egoísmo de otra persona. Sé que esto no es una historia con final feliz. Nuestra familia está rota. Y no sé si esa rotura se va a cerrar alguna vez. Hay fracturas que no hacen ruido cuando se abren, pero luego ya no vuelven a encajar. Esta es una de ellas. Ver a Marta sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones no me produce satisfacción. No siento alivio, no siento venganza. No hay nada agradable en ver a una hija caer así. Pero tampoco puedo seguir rescatándola cada vez que convierte una mala decisión en una catástrofe. Perdió la casa, perdió el dinero que le robó a su hermana, y también perdió nuestra confianza. Así es nuestra realidad ahora.